Más información que tiene que ver con el mundo y vamos a enlazarnos con mi compañera Francis Martínez hasta Beijing porque en los últimos días se ha incrementado el número de casos de COVID-19. También las medidas de confinamiento allá en Beijing, pues de nueva cuenta regresaron y por ende se han desatado varias manifestaciones. Para conocer el contexto precisamente de lo que está ocurriendo allá en China, nos enlazamos contigo, Francis Martínez. ¿Qué tal? Les saludamos desde Beijing, la capital de China, en donde hemos seguido de manera importante estas protestas que se han registrado en distintos puntos del gigante asiático en rechazo a las medidas de control que se han estado aplicando derivadas de la política de COVID-0 que aplica el gigante asiático desde el inicio de esta pandemia. Recordemos que son más de 2 años y medio de aplicarse esta política que implica el testeo masivo de la población, la implementación de diversas cuarentenas en puntos donde las autoridades, según el Código Sanitario, lo determine, se presuma la existencia de contagios, la presencia de positivos y por lo tanto un cierre generalizado y que comienza a generar malestar entre la población, especialmente entre los jóvenes. Urbes como Beijing, que es una de las ciudades más grandes del gigante asiático, es uno de estos puntos en donde comenzó ya la presencia de protestas, cuando el gigante asiático está alcanzando los 30,000 casos, una cantidad que si lo consideramos con todos los casos que se han registrado en América Latina y en México, es un número prácticamente irrisorio. Sin embargo, en ciudades como Beijing, que es una de las más pobladas, y Shanghai, la existencia de este aumento de casos de COVID preocupa a las autoridades, sobre todo porque coincide con la entrada de una de las etapas críticas estacionarias, el invierno, que trae temperaturas de -8, -14 grados centígrados, preocupa a las autoridades sanitarias y por lo tanto obliga a mantener esta política de COVID-0 y de acuerdo con lo que han anunciado, se reforzará la vacunación para adultos mayores, pero esta política continuará, aunque no prevalecerá este cierre masivo de las distintas zonas, sino una operación un poco más quirúrgica, como ellos han señalado, para que sea más selectivo este cierre y no afecte, por lo tanto, de manera importante la vida cotidiana y también la actividad económica de una de las potencias económicas más importantes del mundo. Pues sí, precisamente ese es el cuestionamiento que nos hacemos precisamente en otras partes del mundo, el tema de la afectación a la economía, sobre todo el volver a cerrar, el volver a tomar estas medidas que las vivimos en todo el mundo, y qué decir de China. Esa es la preocupación, sobre todo porque se ha hecho pues una campaña, Francis, a nivel global sobre, bueno, que estaban incrementando las protestas. En ese sentido, entonces ya nos anticipabas que será una medida de manera quirúrgica, son más de 30,000 casos ya los detectados, pero se hará sin afectar la economía. Estas medidas precisamente para contener estos nuevos casos de COVID, Francis. Hemos seguido de manera importante estas protestas que se han registrado en distintos puntos del gigante asiático en rechazo a las medidas de contención que forman parte de la política de COVID-0 que ha implementado la República Popular China desde el inicio de la pandemia para contener el avance de contagios por el virus SARS-CoV-2. Esto ha generado ya un rechazo por parte de diversos sectores de la población, especialmente jóvenes, quienes han salido a las calles a expresar esta inconformidad y que sin duda reflejan esta situación de dudas sobre el panorama que encierra el gigante asiático una vez que esta política se ha aplicado a lo largo de estos más de 2 años y medio y por lo tanto genera en las diversas urbes chinas, como es el caso de Beijing, una incertidumbre muy amplia porque representa implicaciones a la movilidad de los ciudadanos en la dinámica comercial, en la actividad profesional. Especialmente son los jóvenes quienes participan en estas protestas porque recordemos el ciclo escolar en China también ha llegado a su fin con el inicio de esta etapa invernal
Por lo tanto, muchos de estos centros universitarios en donde China tiene estos complejos educativos totalmente controlados, por decirlo de alguna manera, en el tema sanitario y en el tema educativo, porque son grandes complejos universitarios, por ejemplo, en donde hay comedores, donde hay todo un servicio amplio a la comunidad estudiantil, y el seguimiento sanitario también es cotidiano. Por lo tanto, cuando llega el fin de este ciclo escolar y muchos de ellos ven la posibilidad de retornar a sus provincias, pero derivado de las medidas de control, esto no es posible y tienen que esperar, generalmente el rechazo, por supuesto, que debe ser evidente. Son algunas de las cosas que nosotros hemos podido constatar y que hemos estado compartiendo a través de las redes sociales. Todo el análisis sobre las implicaciones de esta política COVID-0, lo que está haciendo el gobierno en apoyo a la población, entre otros casos y consideraciones para entender perfectamente esta política, se los compartimos a través de Canal 6 Televisión y en nuestras plataformas digitales. Ahí está precisamente esta situación. Gracias, Francis, y sobre todo también reiterarles que toda la información que está generando mi compañera, que lleva varios meses allá en China, está en nuestras plataformas. Ahí usted puede seguir, darse una idea precisamente de lo que está ocurriendo hoy día allá en China, donde, como escuchamos, un papel destacadísimo los jóvenes allá en esta nación, la más poblada del mundo.